Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a tener un invitado, el doctor Rafael López, médico psiquiatra mexicano, que nos va a acompañar para estar conversando con todo lo referente al futuro, ¿no? Cómo el futuro a veces se nos vuelve como una situación como de angustia, el de pensarlo como con tanta aprehensión que nos puede generar entonces malestar. Vamos a estar hablando mucho del tema. Eh, Rafael solicita entonces porfa el ingreso para darte paso aquí al en vivo. Mientras tanto aquí vamos saludando a las personas que se están conectando. Aquí veo que ya dice Rafa que se está aquí ya pregando a conectar. Mientras tanto les voy contando un poco aquí del currículum de Rafael. Aquí ya llegó la solicitud de él. Como les decía, es médico psiquiatra, médico por La Salle, psiquiatra por la UNAM. Hola Hola Rafael, Vicky, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. no hombre, el gusto es mío, muchas gracias por invitarme, qué felicidad, tuve aquí hay un temita técnico, pero ya estamos conectadísimos. Perfecto, no, pues muchas gracias por aceptar esta invitación para que estemos conversando pues del futuro en varios sentidos, desde lo que es el futuro de nuestra práctica, de cómo estamos viendo este momento de salud mental y ya este tema del futuro que nos inquieta a veces a todos. Tú decías en uno de tus podcasts que somos más viajeros en el tiempo que en el espacio, ¿no? Entonces que nos gusta mantener esta cabeza volando, volando y a veces nos ayuda como a planear y a organizar, pero también a veces nos pega unas enredadas la cabeza de tanto adelantarnos que nos genera es como sufrimiento. Sí, totalmente, es un súper tema que ojalá, digo, me voy acomodando aquí en lo que arrancamos, pero que ojalá podamos ir platicando, porque sí, si no sabemos cómo incorporar el futuro en nuestras vidas, justo hoy te estaba platicando yo con un chico de 10 años que me dice, es que me dijeron que los Simpson predijeron que nos vamos a acabar, que se va a acabar el mundo en el 2023. Le dije, ok, no sabes cuántos fines del mundo hemos pasado y estamos Sí. futureando con predicciones y cosas, pero bueno, tiene 10 años, es su primera vez del fin del mundo y entonces ahí vamos platicando todos del futuro. Oye, Vicky, primero que nada te quería decir muchas gracias por invitarme. No rara vez, y seguramente te pasa a ti lo mismo, pues platicamos con terapeutas, con psicoterapeutas, con psicólogos, con expertos en temas de salud mental, con periodistas, pero rara vez platicamos entre psiquiatras, entonces está buenísimo poder cerrar ahí un poquito filas. Saludos hasta allá, hasta Colombia, está increíble, pero pues buenísimo que podamos tener esta comunicación un poco entre colegas. Pues mira, de eso se trataba, ¿no? Como hablando de eso, del tema del futuro, un tema positivo, como la salud mental, pues, que siempre había sido como tan rezagada, como tan escondida. No sé si en México sucede, pero anteriormente en Colombia las unidades de salud mental en los hospitales estaban escondidas en el parqueadero, por allá en el último rincón, como donde nadie. Y así más o menos se daba como todo el tema. Incluso entre nosotros los colegas, los de otras especialidades, pues decían como que los psiquiatras como que no éramos tan médicos, como que no hacíamos parte del gremio. Bueno, por Sí. fortuna esto ha venido cambiando, pues se ha visto como la salud mental es tan importante dentro del escenario cotidiano. Y pues la idea es eso, como que entre colegas podamos conversar mucho, dar mucha información, hacer que la psiquiatría, la salud mental, la psicología se vuelvan temas cotidianos, temas que todos podemos hablar, que no se vea como algo tan raro, tan asustador, que vean que somos seres completamente normales, con los más, con los menos. Incluso cuando te conectaste estaba leyendo pues un poco aquí de tu currículum, que aparte pues de médico psiquiatra, tienes un currículum que me parece divino,
conferencista, locutor, actor, divulgador, influencer. Y aparece todo un apartado en tu currículum de una formación artística, que es un complemento que a mí me parece formidable, maravilloso. Como veo aquí en tu descripción, actor, locutor, malabarista, bailarín de ballet, fotógrafo, rehabilitador canino, escritor. Quería resaltar mucho eso precisamente para mostrar que aparte de sí, la medicina, la psiquiatría, está toda esa parte humana, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda mucho en nuestra área de salud mental, como a conectar con el otro y poder aportar en muchas formas. Entonces, pues por eso también era que quería invitarte para este en vivo, porque veía yo este perfil tuyo tan completo, tan interesante, y pues eso, como ir abriendo el espacio a que de verdad los psiquiatras nos vayamos como conectando a aportar pues lo que más podamos a nuestro entorno y a nuestra comunidad. No, hombre, totalmente, digo, es que además todavía traemos muy rezagado ahí la imagen de Freud y el diván y una persona fría que además está escudriñando en un inconsciente que nadie más puede acceder y ¿no? Y todas estas visiones hollywoodenses de, no, es que si voy con un psiquiatra me van a amarrar y me van a meter medicamentos y me van a... Y decir, no sabes, probablemente de los doctores más empáticos que te puedes encontrar, es un psiquiatra, o sea, pues precisamente es alguien que está mucho más enfocado como profesional en el tema empático, emocional, en escucharte, en entenderte, en tener ese acercamiento mucho más personal, ¿no? No rara vez se genera pues esta relación con los pacientes muy humana, extremadamente humana, que hay muchos otros profesionales de la salud pues que no, ¿no? O sea, el patólogo ni te enteraste, nada más recibió un pedacito de tus células, lo vio al microscopio y ni sabes que existe, ni cómo se llama, ni nada, pero con el psiquiatra vas y tocas esos temas muchísimo más de alma a alma, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo feliz de que estemos platicando de estos temas y bueno, pues ya la gente seguramente por algo te sigue, por algo me sigue y ya vamos rompiendo un poco estos estigmas y está maravilloso, pues yo feliz. Y fíjate que en todo este tema de futuro, pues es que nos íbamos a imaginar años atrás que la salud iba a tener acercamientos pues en redes, en este tipo de charlas, y que hoy Claro. pues los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, todos nos podemos aprovechar, digamos, positivamente de todos estos recursos, de estar dando información, de conectar con la gente, de tener estos en vivos, efectivamente, pues muchas herramientas que hemos podido ir como optando y aprovechando en pro y en el beneficio pues de dar un conocimiento. Así que el futuro en ese sentido pinta bastante mejor y Sí. muchas posibilidades de conectar, ¿no? Estas redes bien usadas y usadas para la información, pues son excelentes. Qué maravilla, pues padrísimo, vamos platicando de esto, pero justo eh, a lo largo de la historia han surgido muchas veces miedos de, ay, lo que nos va a deparar el futuro. Y de una u otra manera, aquí estamos todos viviendo en el futuro y tiene sus temas, tiene sus retos, tiene sus cosas padres. Y una de esas cosas padres es que nos pueden estar viendo en todos lados del mundo con que se conecten aquí a los lives y que Vicky me invita a platicar con ella, pues con todo gusto, pues nos permite llegar hasta casa y estar platicando de estos temas tan interesantes. Así es que adelante, Vicky, tú me dices por dónde le arrancamos a este tema. Bueno, quiere decir que hay futuros que son positivos, ¿no? Tú empezabas ahora diciendo cómo habías tenido un chico de 10 años que estaba pues como abrumado, como con que se nos va a acabar pues el planeta, la vida, etcétera. Cómo la preocupación por el futuro puede estar en cualquier edad, ¿no? Y es casi que uno de los temas que vemos mucho en las distintas consultas. Y yo diría que todas las especialidades, porque en cualquier área de la medicina el tema de y si esta enfermedad, y si es muy grave, y si es mortal, y si me pasa, y si no me mejoro, y si no me la entienden, y todo ese y sí, y qué tal que. Yo siempre le digo a mis pacientes, mira, cuando tu cabeza empiece con el qué tal que, párala, porque quiere decir que se está adelantando a nada bueno, todo catastrófico. ¿Cómo ves tú en tu consulta toda esta anticipación de futuro?
No, bueno, sin duda alguna, digo, de los grandes temas que nos toca atender, pues es el asunto de la ansiedad. Y le digo yo a las personas que la ansiedad es una pregunta sin contestar, ¿no? Es, ¿y si llueve? ¿Y si pasa? ¿Y si sucede? Y, y pasa una cosa muy curiosa, que es que normalmente la gente está mucho más tensa y más preocupada cuando algo está por suceder que cuando sucede. Por ponerles cualquier ejemplo, les ha tocado inflar un globo y que se revienta el globo y uno va inflando, inflando y cada vez que vas inflando te vas tensando más y ya cuando se revienta no era para tanto, ¿no? O una inyección, ay, me van a poner una vacuna y entonces es, ay, ay, no, pero ¿y la vacuna? Ay, pero ya salió la jeringa, ay, pero ya la prepararon, ¿no? Y viene toda esta ansiedad previa al evento y la verdad es que los eventos ya sean familiares, de pareja, laborales, de que si repruebas un examen o no, no suelen ser tan graves como nuestra mente hace que los veamos, como si fuera a ser una cosa tremenda. Entonces, una de las recomendaciones que suelo hacerles yo es, ponte a pensar qué vas a hacer cuando ya eso malo que suceda pase. Oye, y si llueve, vamos a pensar que ya llovió. ¿Qué haces? Oye, y si se revienta el globo, vamos a pensar que ya se reventó el globo. ¿Qué haces? Y si me duele la vacuna, ya te vacunaron y ya te dolió. ¿Qué haces? Y entonces le digo yo a la gente que si brincan ese muro, porque normalmente no ves más allá del evento catastrófico, si brincan ese muro, enfrente de eso, todo está bien, realmente no está pasando nada. Tocará resolver algunas cosas, tocará enfrentar otras, pero mucho que la gente se dé cuenta de qué tanto se angustia muchísimo por cosas que al final, sea que pasaron o no pasaron, no era para tanto, ¿no? Hay una estadística que dice mucho la psiquiatra española Marian Rojas, que el 91.4% de las cosas que uno piensa de manera anticipada y catastrófica no suceden, ¿no? Entonces estamos sufriendo el 91.4% de las veces por cosas que no van a pasar. Y las que sí suceden, pues suele suceder, que es lo que tú estás diciendo, son menos graves de lo que nos imaginábamos y estamos haciendo toda una expectativa de que nos puede terminar enfermando, que es una de las cosas que sucede con toda esta anticipación de futuro, que se puede empezar el cuerpo a prender alarmas y a generar una cantidad de cambios. Me encanta cómo lo abordas de, bueno, y si sí pasa, imaginémonos, al final, incluso imaginándolo, nos damos cuenta que lo estamos agrandando inicialmente y que cuando lo empezamos a contemplar como que sí puede suceder esa anticipación, al final no es tan grave y todo lo que termina pasando lo podemos en la mayoría de las veces manejar, entender, resolver y lo que no se puede resolver, ahí nos vamos adaptando en el camino, ¿no? También es como confiar mucho que uno siempre tiene las herramientas para ir dando esa respuesta. Sí, y sobre todo, ¿no? Ahora con lo que comentas, digo, perdóname, se me va a ir la voz tantito. Pero sobre todo con lo que comentas, me haces pensar en cómo muchas veces creemos que nuestra situación emocional va a depender más de lo que sucede y no depende más de cómo pensamos. Y si no estamos acostumbrados a ver esa manera en la que nuestros pensamientos nos hacen sufrir, no los podemos manejar. Pero cuando vas empezando a agarrar un poquito de experiencia en que tú tienes una forma de pensar y puedes conducir esa forma de pensar y que justamente lo que te enseña la terapia es a reconducir tu manera de pensar, se resuelven mucho de esos 94% de las veces que estamos sufriendo, ¿no? Tener ese entendido es súper importante porque la gente llega muchas veces a consulta, a terapia, eh, y me da la sensación de que seguimos creyendo de que voy a sufrir si repruebo el examen y no voy a sufrir si no lo repruebo. No, vas a sufrir por todo esto que te está pasando en la cabeza antes de presentar el examen y ya cuando lo presentas ya es lo de menos. Esta cosa de, no, cuando te dicen, oye, tenemos que hablar, y, ay, se genera toda la ansiedad por lo que tenemos que hablar y realmente ya que hablamos no era para tanto. Entonces, tener claro eso, que nuestro tren de pensamientos, que nuestra manera de interpretar es lo que nos va a hacer sufrir y no tanto
el examen, la conversación, el trabajo, la presentación, todo eso al final es lo de menos. Yo ahí siempre les pongo un ejemplo a mis pacientes y es, por ejemplo, si le dicen a una persona, tienes que dar una charla hoy a 100 personas, pues si ese es su trabajo, dice, ah, ok, estoy listo. Si la persona tiene fobia a lo social, a hablar en público, cuando le digan la misma situación, tienes que darle una charla a 100 personas, colapsa, le da taquicardia, empieza con diarrea. Es el mismo evento, ¿no? La misma circunstancia, como cada persona la va a entender diferente, acorde a lo que ha aprendido y sus expectativas, ¿no? Para el uno es trabajo, pan comido, una más, y para el otro es voy a morir, voy a colapsar, no la voy a lograr. Y es el mismo evento, ¿no? Sí, mira, ve, por ejemplo, esto que comentas es muy importante, es parte de por qué funcionan los simulacros, simulacros de incendios, simulacros de sismo. Yo no sé cuáles sean los desastres naturales más comunes allá en Colombia, pero acá en la Ciudad de México los temblores son lo nuestro, ¿no? Temblores, Los terremotos. Entonces, frecuentemente tenemos que estar haciendo simulacros y mientras más te entrenas, más capaz estás de mantenerte en perfecta calma cuando algo sucede. Pero si no te entrenas, entonces es más probable que te agarre este pánico y que te pase algo y que no lo podamos resolver. Entonces, otra de las cosas que suelo recomendar mucho es entrénate para hablar en público. Oye, ¿te da miedo hablar en público? Entrénate, practica, toma un curso, pero mientras más vamos rechazando nuestro miedo, más probable es que se vaya acrecentando. Entonces, ¿qué te da miedo? ¿Platicar con tu pareja? Acostúmbrate a platicar con tu pareja. ¿Qué te da miedo? ¿Hablar con tu jefe? Acá, acostúmbrate a hablar con tu jefe. ¿Qué te da miedo? Hablar en público, presentar este examen. Acostúmbrate y vas generando ese entrenamiento neuronal. Se van creando literalmente, lo sabes tú perfecto, lo platicamos con el público, se van creando canales de conexión sináptica neurológica que hace que algo que se veía muy complicado se vuelva mucho más sencillo cada vez que lo vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero si lo que repetimos constantemente es me toca hablar en público, le tengo miedo y salgo corriendo, eso se va haciendo más fácil, más fácil, más fácil. Y entonces, pues cada vez me da más miedo porque todo el tiempo salgo corriendo, corriendo, corriendo. Pero si me voy entrenando así, subirme, hablar, hacerlo 3 minutitos, 5 minutitos, pues no pasa absolutamente nada. Ahorita digo, no por hablar de mí, pero tú y yo que estamos acostumbrados a hacer este contenido en redes, se me fue la voz, ¿no? Muchas personas que no están acostumbradas a hablar en público pueden decir, ay, no, imagínate qué pena que ahí en medio de live se me vaya la voz y pase algo. Pues toses y sigues platicando y no pasa nada, pero como dices, mucho tiene que ver con la práctica. Mira, es clave resaltar lo que estás diciendo, cómo podemos entrenarnos, ¿no? Cómo podemos entrenar nuestro cerebro para que esa interpretación que sentimos que nos desajusta, que no vamos a poder con algo que nos genera un temor, si nos vamos entrenando, este temor puede ser mucho más manejado y podemos vivirlo como con menos desasosiego, ¿no? Y es puro entrenamiento y esas conexiones neuronales que se van haciendo. Claro, al principio cuando uno le dice a alguien, bueno, tenemos que hacer un enfrentarnos, exponernos gradualmente a algo, todos son como, ah, no, 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 pues ¿cómo me van a poner a hacer lo que a mí me gusta? No, yo no quiero. Y claramente Claro. inicialmente no es que den tantas ganas, pero al final se pone uno a ver que en la medida en que va exponiéndose a ese temor, se va disminuyendo. Puede que no siempre se vaya el temor del todo, pero se puede manejar mucho mejor y se puede llegar a ser mucho más funcional. Y Y una de las disfrutable, herramientas o sea, es sí. el buen humor, así como le pusiste tú, ay, se me va a ir la voz, y no como en la angustia, ah, Dios mío, se nos va a acabar aquí la comunicación, sino bueno, se nos va y aquí le vamos haciendo. Cuando uno da por hecho las cosas y hasta le pone el chiste, se baja también como esa sensación de catástrofe, ¿no? Sí, pero justo lo que dices muy, muy importante, que es que tenemos que comprender también que en este proceso de estarnos enfrentando, pues vamos como desgastando poco a poquito el miedo. Y entonces hay una cosa muy paradójica, porque no es agradable enfrentar el miedo, pero
Ahí estamos, me entró Ya. una llamadas. Pero una vez que logramos entender que lo que tenemos que hacer con los miedos es enfrentarlos, vamos entendiendo que los placeres están del otro lado, ¿no? Todos le hemos tenido miedo a, a bueno, a N cantidad de cosas de, ay, pero y si pasa, pero y si no sé qué, y lo empieza uno a hacer. Incluso, por ejemplo, esto del manejo de las redes sociales, ¿no? Nuestra generación, ya cada vez menos, porque ya nacieron con estos aparatejos, pero yo me acuerdo que mientras más para atrás te vas, más le daba miedo a la gente salir en cámara y salir en el video y en la foto y el no sé qué, y ahora vemos cómo pues las nuevas generaciones están tan acostumbradas que es su diversión y su Es placer y todo el tiempo parte se están cotidiana. grabando y Ujú. claro, ¿no? Entonces, entender que el miedo se tiene que enfrentar y que por supuesto que los terapeutas, los psiquiatras y demás, les vamos a ayudar a que eso sea lo más sencillo posible, pero que al final hay un momento donde pues te tienes que aventar a la alberca, te tienes que aventar al agua, o sea, no hay más, no hay otro secreto con el miedo más que vamos a enfrentarlo. Y no hay otro secreto con el futuro más que vamos a enfrentar el futuro planeando que sea la cosa más disfrutable posible. Oye, pues el próximo año va a traer retos económicos. Sí, vamos a entrarle, vamos a ver cómo le podemos hacer para que esto sea lo más disfrutable posible. Porque también tenemos esta idea de que vamos a ser felices el día que no tengamos problemas. Y eso nunca va a pasar. O sea, no ha habido un solo año de nuestra vida en el que no nos hayamos tenido que enfrentar a algo. Pero justamente tus mejores amigos son con los que te enfrentaste a los exámenes difíciles. Tu mejor pareja es con la que juntos resolvieron un montón de circunstancias. Las grandes historias de Hollywood son cómo esta persona logró enfrentarse a los problemas. Y entonces tratar de darle la vuelta a la visión y encontrar lo disfrutable enfrente de enfrentarnos a los problemas y a los miedos. Porque usualmente cuando nos adelantamos tanto y nos genera ansiedad, pues la primera defensa que uno pone es la evitación, ¿no? Entonces yo mejor me meto debajo de mi cama y como que no quiero mirar nada, que nadie me encuentre, que la vida no me encuentre. Y la evitación ante muchas circunstancias, ¿no? Y eso lleva a una cantidad de parálisis, frustraciones y falta de poder funcionar como en la vida cotidiana. O sea que la evitación no es el mejor remedio frente a estas situaciones. No, totalmente, ¿no? Hay varias maneras de enfrentar el miedo. Una de ellas, tal lo comentas, es la evitación y pocas veces soluciona los problemas. Es un mecanismo muy básico de defensa que lo único que va a hacer es generarnos más y más conflictos. Entonces, no funciona cuando tienes un problema de salud, no funciona hacer como que no tienes un problema de salud. Cuando tienes un problema de pareja, no funciona hacer como que no tienes un problema de pareja. Cuando tienes un problema económico, no funciona hacer como que no tienes un problema económico. Y lo curioso es que cuando enfrentamos los problemas se resuelven mucho más fácil de lo que habíamos pensado. Esto pasa mucho con el tema de las deudas, hablando un poco de temas económicos, ¿no? La gente por este miedo a enfrentar las deudas va haciendo bolas de nieve tremendos de los que ya después no pueden salir. Pero cuando dicen, a ver, voy a enfrentar el tema, se hacen planeaciones financieras a 2 años y resulta que en 8 meses resolviste la situación, porque cuando te enfrentas empieza a surgir la creatividad, la alegría, te empiezan a apoyar los demás, pero es cosa de poder entender que el futuro va a ser mejor o peor, no dependiendo del resultado, sino dependiendo de la actitud que yo voy a tener frente a esto. Oye, Vicky, te quería preguntar, ¿cuándo le dices tú a alguien que este miedo que le puede tener al futuro ya requiere de otro nivel de atención, ya requiere de ir al psiquiatra, ya requiere a lo mejor de tomar un tratamiento? ¿Cuándo no? Porque mucha, insisto, la gente tiene miedo de ir al psiquiatra porque no vayas a hacer que me manden medicamentos y a veces vale la pena como decir, a ver, entendamos que hay de todo y cuál es el futuro de alguien que requiere un tratamiento mayor.
Súper importante eso, porque a la larga todos tenemos siempre temores y las cosas del futuro a todos al principio como que nos inhiben un poco y nos alteran y nos dan hasta reacciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, ahora que en el mundo se está oyendo tanto que estamos como a puertas de una crisis económica mundial, entonces claro que a todos eso nos pone como, ¿y qué significa? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar en mi país y conmigo, en mi familia? Entonces, inicialmente es una reacción como inicial, el cuestionarse, el asustarse, el sentir Sí, como que vamos a va a decir haber que, salida. perdóneme, hay un primer nivel normal, ¿no? O sea, Esa, a todos nos da miedo el futuro, o sea, a todos. todos, sí, ahí no nos salvamos ninguno y así psiquiatras y todo, ahí caemos dentro del mismo taleguito que nos asustamos y demás. Cuando ya esto empieza a crecer y definitivamente empieza a interferir en la vida cotidiana, si yo ya no puedo funcionar en mi tema académico o laboral o en mi tema de pareja, si no puedo dar los pasos necesarios para un desempeño adecuado, aquí ya uno tiene que empezar a revisar. Ese miedo está tan grande, tan interferente y usualmente se acompaña de muchos síntomas físicos, ¿no? Cuando empieza toda esta parte somática a llorar. Yo digo que cada sistema de nuestro cuerpo tiene un órgano elegido, pero las emociones disponen de todo el cuerpo. Puede irse por cualquier lado, me puede dar taquicardia, me puede dar diarrea, se me puede caer el pelo, me puede salir acné, puede aumentarse la sudoración, o sea, cualquier órgano del cuerpo puede ser elegido para expresar esa preocupación y ese dolor. Cuando eso, si estoy empezando a no ser funcional, no poder seguir con mi vida cotidiana. Si a eso le sumo que estoy empezando a tener cambios físicos y suele ser frecuente que las personas van de médico en médico, que el vértigo, que el dolor de estómago, que el dolor de espalda, bueno, 50.000 cosas. Sí. Y cuando pues nos llegan, que usualmente nos llegan después de que pues han pasado por distintas consultas y distintas remisiones, vienen un poco como, ¿será que sí? ¿Será que sí lo necesito? Me imagino que a ti te pasa que el inicio de las consultas son, bueno, yo nunca he venido, yo no estoy seguro si de verdad lo necesito, pero bueno, me dijeron y aquí estoy. Sí. Todas estas son sumatorias de que seguramente hay que dar una mirada de qué está pasando con ese temor de futuro, con ese adelantarse. Y en cada caso se hará un análisis, ¿no? Hay personas que con el proceso psicoterapéutico van a poder entrenarse y funcionar mejor y hay personas que definitivamente pueden requerir, además del apoyo psicoterapéutico, un apoyo farmacológico, pero en cada caso se individualiza y no es que sea Todos. matemático que todos van a quedar matriculados en un medicamento, ¿no? Oye, Vicky, y fíjate que ahorita que comentabas de esta parte de la somatización, esta parte física, algo en lo que yo pongo mucho énfasis es en el dormir bien. Porque cuando no duermes bien, tu cabeza empieza a pensar peor y como está pensando peor, pues duermes mal y como además volviste a dormir mal, pues y se vuelve un círculo vicioso tremendo. Entonces, recordar que finalmente mente y cuerpo son la misma cosa y que parte de nuestro mecanismo natural para enfrentar todos los problemas físicos y psicológicos del mundo es dormir y descansar en la noche. Y entonces apagar todo este sistema nervioso simpático que nos tiene en este fight or fly, ¿no? En este pelear o salir corriendo y decir, por favor, duérmete. A mí me gusta mucho que lo solemos aplicar con los niños de, ay, es que ya va a ser Navidad y no sé qué, y tal. A ver, duérmete, que mientras más pronto te duermas, más pronto llega la Navidad. Y luego, a mí me gusta mucho en Guatemala, pues seguramente habrá en muchos otros lugares cosas parecidas, pero hay unos dedales de trapo que son muñequitos que los niños le tienen que contar sus preocupaciones. Y la leyenda nos dice que esos muñequitos de trapo resuelven los problemas de los niños mientras los niños duermen, ¿no? A mí me encantan estas analogías porque muchas veces nos ayuda a entender que lo que tenemos que hacer es hablar nuestras preocupaciones y dormir y que verás que mañana, solo por haberlo hablado, las cosas están mejor. Incluso, por ejemplo, en esta parte de la psicoterapia, eh, que muchas veces la gente se sorprende de, oye, pues mi vida sigue igual, pero vine, hablé y me siento mejor.
y allá afuera los problemas son los mismos, ¿no? Y entonces lograr identificar esos niveles cuando todavía puedo hacer algo para dormir, todavía puedo hacer algo a través del diálogo, todavía puedo hacer algo a través de la reflexión, y cuando ya no estoy durmiendo, cuando ya no estoy comiendo, cuando ya tengo náuseas, cuando ya vomito en todas las situaciones, cuando ya se me sube la presión arterial, oye, necesitamos hacer algo más para apagar el fuego y frenar, y como dices, cada caso será individualizado, pero identificar esas diferencias entre lo físico, donde ya los síntomas empiezan a volver exagerados, que ya nos preocupa de otra manera, ¿no? Mira, pasa mucho en este proceso de hablar como cuando las personas dicen, no, es que pienso algo terrible, terrible, te lo voy a contar. Y cuando lo empiezan a contar dicen, ay, pero es que ahora que te lo cuento ya no me pareció No tan es terrible. para tanto. Cuando lo Sí. sacan de la cabeza, lo ponen como en otra perspectiva, el proceso mental ya de sacarlo en palabras o escribirlo, cómo lo cambia y cómo se siente menos grave, ¿no? Y si además pues ya se hace todo el proceso del diálogo, eso solo como va ayudando, ¿no? Y definitivamente el tema de dormir, el cerebro pues necesita pegarse la reseteada en ese espacio de sueño, de descansar, de reponer, de que las ondas cerebrales pasen al ritmo que les permita como no estar en la respuesta de lucha y huida. Eh, Son una cantidad de necesidades que a veces pasamos por alto, ¿no? Dormir, que es un tema tan básico, tan necesario como para poder reponer y restablecerse, a veces lo negociamos y quitamos horas. Ay, me faltó trabajar, pues entonces duermo un poquito menos para poder terminar de trabajar, y ese negocio nos termina saliendo muy caro porque después podemos terminar enfermos en muchos aspectos, no solamente en temas emocionales, sino también pues nuestro cuerpo puede resentirse de muchas formas, ¿no? Sí, y Está, esto que dices es importantísimo, que es que muchas veces no nos damos cuenta de que construir un buen futuro está en nuestras manos, y construir un buen futuro, el que sea, parte número uno de tener una buena salud física y tener una buena salud mental. Yo no sé cómo vaya a estar el próximo año, seguramente te va a ir mejor si estás sano físicamente y mentalmente. Yo no sé qué va a pasar, a qué nos vamos a tener que enfrentar, siempre viene algo, pero oye, quiero tener un buen futuro, cuídate. Y normalmente lo primero que hacemos al enfrentar ciertos problemas es no dormimos bien, no comemos bien, no nos hacemos caso a nosotros, no vamos a consulta, no estamos cuidándonos, y eso pues naturalmente nos va a generar un mal futuro. Entonces, súper importante. Yo creo que este tema se vuelve muy relevante, y entonces en el entendido, y me gustaría irnos un poquito hacia allá, de que el futuro también tiene una cara muy buena, porque pareciera que todo lo que es futurear es malo, pero les digo yo a las personas, mira, cuando tú utilizas el futuro para querer algo mejor para ti, para los tuyos, y te pones manos a la obra, pues entonces el futuro se vuelve una ruta, un camino, una guía, y entonces nos ponemos metas divertidas, entretenidas, interesantes, y entonces el futuro nos puede ir aportando en vez de paralizarnos, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco cómo ves tú la parte de metas, los anhelos, los deseos, y cómo nuestras emociones nos pueden mover a decir, es que sí quiero, es que lo voy a intentar, es que ¿por qué no? Y entonces movernos hacia allá. mira, habíamos puesto justamente el nombre de nuestra conversación, la cara y sello del futuro, ¿no? Cómo tiene ambas caras, así como por un lado nos puede generar pues toda la parte de la angustia y demás, también puede ser un motor de soñar, de anhelar, de programar, de organizarse, desde las cosas chiquitas de hoy cómo me organizo para mañana, para mis actividades, qué necesito, cuál es como mi ruta del día de mañana, hasta cosas un poco más adelante de a qué quiero llegar. Ejemplo, cuando uno se matricula el día uno de universidad o de un curso o de algo, pues tiene que tener un proyecto de futuro. Es pensar, algún día voy a terminar mi curso o Claro,
o lo que estoy haciendo y construyo todo el paso a paso, incluso en mi cabeza de, bueno, necesito ahorrar tanto para pagar por este estudio que estoy haciendo, necesito de tanto tiempo, voy a organizar mi horario de tal manera, hasta necesito un cuaderno para tomar notas o donde vaya, o sea, todo eso me va a permitir tener como todo lo necesario para el día de mañana tener el diploma que certifica que terminé mi curso y que me permite tener y adquirir ese conocimiento que quería obtener. O sea que no siempre va a ser negativo cuando lo podemos poner como algo que nos permita ser un motor y llevarnos a generar un plan y un plan organizado, siempre pues como teniendo en cuenta que sean cosas posibles, medibles ojalá, y como muy acordes a lo que conocemos de nosotros mismos, porque cuando uno se Sí. pone una meta que sí o sí sabe uno que no la va a lograr, es que para decir, sí, ve, yo nunca la logro, soy un desastre, no cumplí la meta, y es que desde el principio seguramente era una meta no cumplible. Entonces, siempre uno conoce sus posibilidades y es ponerse las metas acorde a esas mismas posibilidades que uno ha ido aprendiendo en el transcurrir de la vida. Las tres cosas que dijiste me parecen súper importantes, pero particularmente con la tercera tengo un tema, que es que muchas veces las personas se ponen metas que en realidad ellos no quieren cumplir, que son metas de alguien más, que son expectativas de alguien más. Y entonces se vuelve profundamente difícil que te entusiasme un futuro que tú no quieres, pero nos convencemos de que sí, no, de verdad que, en serio, que sí, yo quiero estudiar esto, y tú dices, pero por supuesto que no es la carrera que tú quieres, a ver, ¿cuál es la carrera que quieres? Y cuando te conoces y sabes qué es lo que realmente deseas, entonces el futuro se ve lindo, brillante, prometedor, pero cuando estás tratando de cumplir las expectativas de alguien más y haces cosas que en realidad a ti no te importan, entonces el futuro se ve terrible, es un fracaso, aún si lo logras, aún si sacas el título, logras la meta que te habías propuesto, no sabe, angustia, nos pega en la autoestima. Entonces me encantó esta idea de tener metas claras, que sean alcanzables, metas que sean medibles, porque si no también es de, ay, quiero ser feliz. Ok, ¿y eso Sí, ¿cómo qué cuadra uno? significa? ¿No? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo lo ponemos en la agenda? Que sean metas, que sean medibles, por supuesto, pero sobre todo que sean cosas que realmente nos importan a nosotros y no que nos estemos convenciendo de cosas que en realidad no. Sí, definitivamente que sea un proyecto muy propio, ¿no? Porque hoy también hay una cantidad de deber ser, ¿no? Debo tener un grado de esta forma, casarme de tal manera, tener hijos a tal edad o no tenerlos o cumplir, y es una cantidad de programas, pero pues que no todo el mundo lleva los mismos caminos, el que lo logra así va muy bien, pero el que no lo logra así también va muy bien, ¿no? Uh y, -huh. y que no tiene uno que meterse. Yo siempre digo que no somos como moldes de galletas, que todos tenemos que salir igualitos, el mismo cuerpo, la misma trayectoria, los mismos resultados, sino que cada uno de nosotros se va moldeando y va encontrando su forma única y especial. Y si uno lo va organizando y programando y como soñando y empujándose y apalancándose, pues seguramente muchas de esas cosas se van a ir encontrando, e incluso uno se lleva sorpresas. Yo siempre digo, alguno de los sueños que yo tenía en la vida era ir a un crucero. Y esa vez cuando por fin pude ir a un crucero me llevé la sorpresa de que me mareé demasiado. Entonces, Sí, sí, el sí, sueño sí. que sí lo cumplí, que fue rico, pero tuvo unos ingredientes que no me esperaba. Me puse la meta de no, yo tengo que lograr no marearme. Bueno, pude hacer otro y no me mareé. Luego entonces uno le va encontrando distintas circunstancias. No siempre sale todo como uno lo esperó, como uno lo planeó, pero uno se adapta y puede seguir buscando cómo encontrar un resultado pues lo más óptimo posible, pero si no se logra ese óptimo, de alguna manera uno tendrá pues como la forma de acomodarse, lo que decíamos hace un rato, confiar en que siempre estará la herramienta para dar la respuesta. Oye, y esto que comentas, porque muchas personas he notado que se arman unas ilusiones de lo que significa ir a un crucero
o casarse, o tener hijos, o tener un trabajo determinado, y traen la ilusión de que eso va a ser como se lo imaginaron en la Tal- cabeza. La Ujú. verdad es que la realidad nunca es como nos la imaginamos en la cabeza, y parte de saber vivir en este futuro tiene mucho que ver con la posibilidad que tenemos las personas de entender que un gramo de realidad pesa más que un kilo de fantasía, ¿no? Y que entonces decir, bueno, yo me imaginé que, pero en realidad esta es la materia prima. ¿Qué podemos hacer con esto que sí es una realidad? No, es que yo pensé que cuando fuera a hacer esto y que cuando tuviera lo otro y que cuando viviera de tal manera, entonces iba a ser así. Bueno, no es, pero vamos a ponernos a trabajar en lo que sí es, porque esa también es una parte muy importante de ir construyendo nuestro futuro, hacerlo con nuestro presente. Y la otra es, decía el expresidente de Estados Unidos, Eisenhower, decía, los planes no sirven para nada, planear es fundamental. Y me encanta la frase, ¿no? O sea, decir, a ver, en realidad no planeas para que la realidad que te estás imaginando se cumpla. Planeas más bien para estructurarte, para alinearte, para prepararte, para crecer. Entonces la planeación es muy importante, aunque al final los planes no sirvieron para nada. ¿Eh? Al final terminamos haciendo otra cosa completamente diferente. Sí, el solo hecho de planear, como muchas veces es todo un proyecto, el solo planear, y retomando lo que decías tú ahora de las conexiones neuronales, cómo el planear empieza a generar esas sinapsis, esos nuevos caminos del cerebro, lo vuelven más plástico, más capaz de dar respuestas, incluso así no se ejecute nada de lo que se planeó. Uh -huh. Solamente el ejercicio de la planeación, del imaginarlo, de ver la secuencia de cómo voy a hacer las cosas, eso solo ya es un ejercicio importantísimo para el cerebro. Claro, mejor aún si se puede ejecutar y llevar hasta el punto en que uno estaba esperando. Pero la planeación definitivamente, por el solo hecho de planear, ya es una herramienta que vamos a tener como de fortalecer nuestra capacidad de funcionamiento cerebral. Y a veces relacionamos la palabrita planeación con cosas aburridas como el trabajo, la agenda, el reloj, pero la planeación también tiene que ver con una parte muy divertida que se llama la imaginación y la creatividad. Pero si no estamos acostumbrados a soltar nuestra imaginación, a soltar nuestra creatividad, estamos perdiendo las... te me congelaste tantito, aquí estamos. Y entonces, súper importante el estar trabajando también en desarrollar nuestra imaginación. Además, cosa muy importante, en la medida en la que estamos planeando, imaginando, siendo creativos, jugando, se prende todo este sistema nervioso parasimpático, nos ayuda a sacar lo mejor del momento, a encontrarle la mejor ruta, y cuando estamos preocupados por no alcanzar la meta tal como nos la habíamos imaginado de una manera inadecuada, entonces lo que sucede es que se prende el otro sistema y entonces nos bloqueamos y nos paralizamos y nos da gastritis y ya no disfrutamos nada. Por eso esta parte que decías de cara y sello del futuro, ¿no? De decir, entendamos que hay de maneras a maneras de comernos el futuro, y se vuelve muy importante. Ahí mi recomendación sería, vamos a divertirnos un poquito y vamos a jugar con nuestra imaginación, aunque suene a programa infantil. Me encanta, es una cosa súper importante. Y que no es perder el tiempo, ¿no? Porque así como decíamos que a veces dejamos de dormir porque hay que cumplir con X trabajo, X expectativa, también toda la parte de soñar, de crear, de jugar, de divertirse, es estimular el funcionamiento del cerebro y no es perder el tiempo, porque estamos en un momento de la vida que todo es producir, ¿no? Y que si no estamos como sintiendo que estamos en la maquinaria de la producción, lo que no está metido ahí nos parece que no lo estamos haciendo bien, que nos estamos desgastando, que estamos perdiendo el tiempo y que no son cosas útiles, y resulta que son tan útiles que son las que nos van a permitir funcionar más óptimamente. Sí, sí, sí. Importantísimo que nuestra agenda tenga algo que se llama tiempo libre, que es este momento donde tú puedes utilizar ese tiempo
para otras cosas que no son, y trabajar, y la familia, y no sé qué, y la economía, y los pagos y tal, sino decir, ok, tengamos tiempo para pensar, para filosofar, para divertirnos, para, ¿no? Y una cosa interesante es que, por supuesto, nos encanta cómo las redes sociales nos permiten acercarnos, por supuesto, entre nosotros, pero además a toda la gente que nos ve. Y las redes sociales me parece que ha sido una cosa buenísima en muchos sentidos. Sin embargo, también nos ha quitado esa oportunidad de estar nosotros con nuestros pensamientos, nosotros con nuestras emociones. Todo el tiempo estamos recibiendo estímulos, 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 información, información, información. Todo el tiempo alguien más nos está hablando y a veces vale la pena perder el tiempo, tener esos tiempos muertos para pensar qué futuro quiero. Yo qué quiero pensar más adelante, yo qué quiero sentir más adelante, yo qué quiero hacer más adelante, cuáles son las cosas hacia donde me quisiera mover y dirigir. Pero muchas veces encontrar esas metas, esos elementos, tiene muchísimo que ver con la posibilidad de estar un poquito en calma, alejado de estímulos, 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 y tener esos momentos de paz, de tranquilidad que nos permitan sentir y vivir hacia adelante. Eso me parece súper clave, como, sí, darnos esos espacios de repensarnos, de estar uno como con uno mismo revisando en qué estoy, en descanso o en planeación, pero sí, como dar espacios de retirarse un poco de tanto estímulo, porque a veces uno queda como los niños chiquitos que cuando van a un sitio nuevo y hay mucho ruido que después no los duerme nadie. Bueno, así mismo Ajá, quedamos tan llenos de cosas que después no solamente no dormimos, sino que nuestro cerebro se queda pegado pensando en qué tal qué o adelantándose ahí sí negativamente al futuro. Si le damos como el espaciecito de bajar ese ritmo y de ver las cosas como en algún espacio tranquilo, en silencio o caminando y mirando ese futuro, no con el afán y el miedo, sino como con la posibilidad de pensarlo, de programar, de ver el paso a paso, seguramente podemos funcionar mucho mejor. totalmente de acuerdo y además lo podemos ver de muchas maneras diferentes. Ahorita que estabas hablando de esto, estaba yo pensando, por ejemplo, en el fútbol americano que tienen estos tiempos fuera, ¿no? Es, a ver, time out, ¿no? Vamos, tiempo fuera. ¿Para qué? Para pensar, a ver, para darnos un minutito para pensar cuál va a ser nuestra siguiente jugada. Y entonces hacer este team back, a ver, vámonos todos para atrás, a ver, mis emociones, mis pensamientos, yo time out. Un momentito para saber a dónde voy, qué quiero, quién soy, dónde estoy, ¿no? O sea, ok, ya. Ya puedo saber quién soy, qué quiero, a dónde voy. Ahora sí, venga, la jugada. Vamos a hacerlo con entusiasmo, con alegría, pero darnos esos pequeños espacios para poder replantear, redirigir, que es buenísimo también poderlo hacer y que es súper productivo y no todo el tiempo tenemos que estar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, sino darnos un minutito para descansar. Me encanta esa analogía, ¿no? Dar ese espaciecito para salir otra vez como recargados al Ujú. juego, al juego de la vida, ¿no? Exacto. Ujú, ujú. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, pues súper importante, ¿no? Hemos estado platicando aquí de esta perspectiva del futuro y que entendamos que es algo que todos tenemos que aprender a jugar de la mejor manera. Somos seres humanos, somos ansiosos, es parte de nuestra naturaleza. Todos queremos tener una vida perfecta que no va a pasar, pero todos podemos aprender a disfrutar la vida que sí tenemos, a aprender a enfrentarnos a las cosas que vienen en futuro, que eso nos va a ayudar a crecer, a sentirnos mucho mejor. Y pues nada, no sé, ¿qué más, Vicky? ¿Por dónde más nos falta darle Pues yo perspectiva creo a que esto? démosle aquí pasito como a las preguntas, a ver qué quisieran las personas como preguntar específicamente. De hace rato alguien preguntaba que entonces hacia futuro lo que uno no puede controlar, ¿qué se puede hacer? Y pues justamente ese es el punto, es que esa búsqueda de controlar es donde nos enredamos, ¿no? Claro, claro, mira, hay pocas cosas en la vida que podemos controlar
Y una de ellas es controlar nuestra manera de pensar, de respirar, de sentir. El error suele venir en querer controlar lo que no podemos controlar. No podemos controlar la recesión, la economía, la pandemia. No podemos controlar a veces ni siquiera cómo se comportan nuestros hijos, nuestros maridos, un montón de cosas en la vida no podemos controlar. No podemos controlar a qué hora sale el sol y a qué hora no, pero sí podemos controlar un poquito con práctica, lo que veníamos platicando, cómo me enfrento al amanecer, a mi pareja, a mis hijos, a la economía, a la vida en general. Entonces, sí, soltar el control de todo lo que no podemos controlar y tratar de practicar con eso que somos nosotros, que es lo que medianamente sí podemos controlar. Medianamente, exactamente. Medianamente. Sí, Uh-huh. a veces nos enredamos mucho en eso, ¿no? En esa necesidad de controlar lo que no está en nuestras manos y obviamente nos vamos a sentir que no logramos o que estamos fracasando, pues porque justamente nos estamos metiendo en lo que no dependía de nosotros. ¿Tienes alguna otra pregunta por ahí? Sí, Si no, hay, háganos ahí alguna otra pregunta. Con por todo aquí hay gusto una platicamos. pregunta de hace rato que alguien decía que tiene temor a conducir y que pues como que no ha podido enfrentar todo este temor, que si la terapia le podría funcionar. Bueno, sin duda alguna, los trastornos mentales más frecuentes que tenemos, que aquí habría que checar si no hay allí algún temita de algún trauma, de un estrés postraumático o algo, pero ya platicabas tú, Vicky, de las fobias sociales, pero las fobias en general son uno de los temas más comunes de la humanidad. Y habría que ver de dónde surgió como este miedo a conducir y cómo está relacionado con otras cosas, pero definitivamente el ir con un profesional, al menos para saber por qué me da miedo, entender cuál es la estructura de ese sistema de ansiedad y de ahí tomar decisiones que pueden ser meramente algunas tareas prácticas, propiamente una estructura terapéutica que le pueda ayudar a verlo de una manera distinta. Y muchas veces algunas personas se han beneficiado, por ejemplo, de, ay, le tengo miedo a subirme a los aviones, pero es parte de mi chamba. Ok, mira, en estas primeras ocasiones te vas a tomar este medicamento unos minutitos antes de subirte al avión, te la vas a pasar mucho más tranquilo y ya luego te los vamos retirando y va para afuera y todo bien, ¿no? Pero antes de pensar en cualquier otra cosa, ir con un profesional a que sepamos qué está pasando y qué podemos hacer al respecto. No sé si tú, Vicky, tengas alguna otra respuesta por ahí para él. Sí, yo sí pienso que es importante, a ver, buscar ayuda nunca sobra. Nunca sobra. Se encontrará y se mirará con un profesional idóneo cómo se puede ir enfrentando a ese temor de conducir, porque sí es una de las habilidades que nos ayudan mucho en la vida. Hay cosas que de pronto yo digo, bueno, si yo tengo miedo a montar en globo, pues de pronto me puedo quedar con ese miedo, ¿cierto? Pasa nada. Pero si le tengo miedo a conducir y pues de verdad que es una habilidad que nos ayuda mucho en la vida cotidiana, sí es mejor poder lograr enfrentar ese temor y conducir. Y en un proceso terapéutico se revisará ese miedo, se revisará cómo irlo enfrentando gradualmente hasta que la persona lo pueda lograr. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué más nos mandaban por Por ahí acá unas nos preguntitas más? preguntaban que qué puedes recomendar para un manejo de duelo. De duelo. Bueno, a ver, volvemos un poco a lo mismo. Cada caso es diferente y siempre el acudir con un profesional es fundamental, pero ya habíamos platicado hace ratito de cómo uno de los temas que hay que aprender a trabajar es cuando nuestras expectativas no se cumplen. Y un elemento muy importante con el tema del duelo es que muchas veces lo que se nos murió es el futuro. Oye, yo pensé que tú y yo nos quedaban 10 años más, o yo pensé que pues mi mamá iba a ser eterna, o yo pensé que, y de repente es decir, oye, pues ya el futuro nos alcanzó y ya no, y hay que aprender a construir un nuevo futuro. El duelo tiene sus etapas y eso es una cosa muy importante que hay que comprender, que es que las etapas se tienen que vivir, así como pasamos por los diferentes grados académicos hasta graduarnos,
pues en el duelo también tenemos que pasar por las etapas que tenemos que pasar. Pero además de tener un acompañamiento para atravesar esas etapas, creo que también es importante entender que lo que tenemos que hacer es construir un nuevo futuro, una nueva perspectiva. Muchas veces les digo yo que por un lado hay que reconstruir esta realidad ahora sin la persona o lo que sea que hayamos perdido, porque a veces el duelo es porque me corrieron de la universidad o del trabajo, ¿no? Pero bueno, pensando en que sea el duelo por la pérdida de una persona, hay que reconstruir de nuevo un mundo agradable donde esa persona no está, pero al mismo tiempo seguir en el contacto emocional con la persona que se fue de una manera más positiva, más sana, que eso también es construir un nuevo futuro. Ahora pasamos a una nueva etapa donde te pienso, donde te siento, donde te platico, pero no necesariamente donde te abrazo, ¿no? Pues ahora tengo que ver a quién sí abrazo y a ti que te perdí, pues te siento y te cuento y te acompaño. Pero vaya, sería cosa de platicar sobre el tema específico y siempre con un acompañamiento profesional. Si yo lo resumiría en lo que decías tú es, se perdió ese futuro, hay que volver a planear un nuevo futuro con las circunstancias que se tengan en el momento. Si fue la pérdida del trabajo, pues cómo vuelvo a enfrentarlo. Si perdí un ser querido, cómo aprendo a construir un nuevo plan sin ese ser querido y Uh así -huh. con las distintas circunstancias, ¿no? De acuerdo. Uh -huh. Por Nos acá debe nos quedar tiempo para un dan. par más, ¿no? Uh -huh. Sí, exacto. Yo creo que cerremos con esta última que nos hacen acá. Dice, con el comienzo de la vida laboral, cuando uno es recién egresado y no se encuentra un empleo, se crean miedos con el futuro laboral. ¿Cómo evitar esa frustración juvenil en este aspecto? Hay, podríamos repetir otra vez un montón de cosas, pero aquí quiero agregarle un twist. Por favor, no se esperen hasta que acaben un ciclo para empezar a abrir otro. A mí esto me parece muy importante y particularmente con el tema laboral. Hoy en día, pues las nuevas generaciones vienen un poco más acostumbrados a escuchar temas de emprendimiento, de probar, de arriesgarse. Mi generación y de ahí para atrás, no, primero te tenías que graduar y una vez que te graduabas y luego intentabas y tal, y los ciclos eran como muy marcados, muy marcados, muy marcados. Pero hoy en día podemos ir fluyendo un poco a poco. Y de hecho, pues en las carreras muchas veces tienes esta opción de ir haciendo pasantías, donde vas conociendo cierta gente y donde luego das el paso a ciertos lados, pero sobre todo es, mi recomendación en este caso en particular es, no nos esperemos hasta estar completamente preparados para algo para empezar lo siguiente. Vamos haciéndolo mal desde antes. Antes de estar completamente preparados, vamos conociendo y saludando y jugueteando y acostumbrándonos a tratar de ir un pasito adelante en el riesgo que puede ser muy importante para sobre todo temas laborales. Y esto hoy en día se recomienda mucho que cuando en un puesto de trabajo piden 10 características, te animes a pedir el puesto cuando tienes 8 o 7 y vas precisamente a aprender las otras 3 y no decir, ay, no, es que como no tengo las 10 no me voy a arriesgar. No, es que nunca vas a estar listo, nunca vas a tener toda la experiencia y toda la capacidad y todo para luego dar el primer paso. Entonces, hacerlo un poquito desde antes sería mi recomendación. Me encanta, además nunca existe el momento perfecto y exacto. Uno ahí va tejiendo y encontrando cómo adaptarse a cada circunstancia. Muy Hay bien. muchas intervenciones de agradecimiento, muchas personas que se refieren a que les encanta todo lo que has dicho, que te admiran muchísimo. No, Eso muchas sí, muchos gracias. fans han aparecido por acá, eso está muy Qué bien. bueno y sobre todo también mi intención, desde que lo platicamos Vicky y yo, le dije, es que lo más padre es que podamos cerrar filas y que el público vaya conociendo un estilo y otro. Aquí no hay competencias, no nos pasa nada. Una misma persona puede seguir a dos, tres, cuatro, ya platicabas tú hace rato de Marian Rojas allá en España, tal. Pues justo lo que queremos es ir creando una comunidad y que la gente sepa que habemos muchas personas que nos apasionan estos temas, que los estudiamos, que los compartimos. Y Vicky, qué bueno que tú fuiste la que mandó ahí la invitación y que me hayas invitado a venir a platicar contigo hoy. Yo el más feliz.
Ay, pues muchísimas gracias. Ha sido muy grato tenerte, que aceptaras pues que estuviéramos acá conversando, que hayamos pues tenido como toda esta cantidad de ideas y de cosas que seguramente van prendiendo bombillitos a las personas, les damos algún granito de arena de aporte de conocimiento, de entendimiento de salud mental. Pues muchísimas gracias pues por permitir este espacio, a todas las personas que nos acompañaron también, pues muchas gracias. Contestaría aquí rápidamente a alguien que preguntaba algo de un medicamento que lleva un día tomándolo, yo le diría, dele la esperita. Siempre uno está angustiado cuando empieza un tratamiento y quisiera la respuesta inmediata, dele la esperita Paciencia. y van pasando los días y no encuentra la respuesta, hable con su médico para que pues revisen cómo van las cosas. Pero el primer día es más como de expectativa que de resultados. Será como en el paso de los días que se irán dando los resultados para esta persona que preguntaba de medicamentos y seguramente para los demás pues es útil saberlo por si algún momento lo están viviendo o alguien cercano. Así que Súper pues importante. muchísimas gracias, que tengas Gracias muy a buena ti, mi noche, Vicky. que descanses, buen resto de semana y una buena noche para todos. Gracias a todos. Hasta luego. Bye bye. Muchas gracias.